Un privilegio poder llevarles a ustedes este mensaje en el día de hoy. De esta serie Sígueme. Y vamos a compartir con ustedes algunos mensajes más de esta serie y otros que van a anexarse, que tienen que ver con el discipulado. Luego que terminemos con esta serie, vamos a seguir más o menos un sígueme, ¿ok? Porque hablaremos de algunas doctrinas básicas que el discípulo debe dominar y que como discipulador debe comprender bien para enseñar a otros. Y les voy a pedir que en esta oportunidad me acompañen en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan 17, versículos 11 al 20. Juan 17, versículos 11 al 20. Y el mensaje de hoy se titula Enseñar la palabra. Dice así, vamos a leer juntos Juan 17, versículo 11 al 20. Lean en silencio, yo leeré en voz alta. Yo no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me distes, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me distes. Y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Muchas gracias, Dios mío, por habernos dado toda la Biblia y por hacerla nuestra compañera diaria, de cada minuto, de cada momento de nuestra vida, de cada circunstancia. Ella nos enseña tu verdad y trae bendición a nuestras vidas y a nuestra iglesia. Gracias, oh Dios, porque tu palabra es Jesús mismo. Y te alabamos y te bendecimos por la preciosa enseñanza que hoy vas a traer para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. A manera de resumen, yo voy a leer rápidamente aquí los cuatro componentes, los dos que ya vimos y en el que vamos a entrar hoy. Los primeros dos componentes para hacer discípulos son, en primer lugar, compartir la palabra. Compartir la palabra. Anótenlo allí. Compartir la palabra.
La gente que está alrededor de nosotros solo tiene la opción, hermanos y hermanas, de conocer la palabra solo por medio de nosotros. Solo por medio de nosotros. No hay otra manera. Siempre digo, si no compartimos esa buena noticia que nos salvó, somos no solo responsables de hacerlo, sino también somos culpables por no hacerlo. El compartir es el primer componente que vimos. Ahora hay otro componente, aclaro. Son componentes, no son pasos, que uno va primero y el otro después. Son como los ingredientes de una ensalada, que la mayoría de las veces es solo cortar legumbres y verduras, poner componentes y revolverlos. Y usted comerá la ensalada bien antes de la comida o en medio de su almuerzo o después, o la va compartiendo en todo momento, pero estos componentes son parte de la vida de un discípulo, no son pasos. El segundo de los componentes que vimos la semana pasada es demostrar la palabra, demostrar la palabra. Si leemos juntos, y vamos a hacerlo, por favor, el mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, del 1 al 8, dice así, capítulo 17, del 1 al 8. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que tú me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Dios nos ha rodeado de personas a nuestro alrededor y nos ha dado una herramienta, y Jesús dice que esa herramienta es la palabra, la Biblia, y Él mismo nos da esa autoridad que Dios le dio para compartirla. Dios se la dio en primer lugar para compartirla con sus discípulos, y ahora como discípulos debemos nosotros compartirlas con otros. Parte de compartir la palabra tiene que ver con demostrar la palabra en otras personas. Ahora, piense por un momento, recuerde personas que están cerca de usted, personas que Dios le ha dado a usted. Piense por esas personas que están, tal vez no en su familia, sino fuera de su familia. Responsablemente comparta con ellos la palabra. Cristo dice, o lo que Cristo quiere decir aquí, es que debo tener la responsabilidad de mostrar la palabra, de demostrarla. Para compartirla también tengo que demostrarla. O sea, tengo que demostrar con hechos la palabra de Dios. Tengo que demostrar la santidad de Dios en mi vida. Tengo que demostrar la majestad de Dios en mi vida. Tengo que demostrar la grandeza, la misericordia, la compasión, la paciencia, la bondad de Dios en mi vida. O sea, su carácter. Su carácter. Eso es demostrar la palabra. Lo que hablamos la semana pasada. Ahora, hoy, el tercer componente para hacer discípulos es enseñar la palabra. Predicador, diría alguien tal vez. La enseñanza de la palabra. Bueno, eso creo que queda relegado a los que dirigen los estudios bíblicos, a los que dirigen los grupos pequeños, a los líderes de la iglesia. Esos son buenos maestros, a los maestros de la escuela dominical, a usted, predicador.
Pensar así es un gran error. Y creer como muchos creen, que los 3 años que los discípulos pasaron con Jesús fueron un curso universitario, o que Jesús tuvo un seminario teológico donde se prepararon 12 como másters en Biblia, es otro gran error. Pregunte a cualquier maestro de la Biblia, hermano, hermana. Pregunte a cualquier maestro de la Biblia si es egresado de la Universidad de Juan, o de la Universidad de Bartolomé, o de la Universidad de Santiago, o la Universidad de Mateo, o la Universidad de Lucas, o la Universidad de Pablo. Pregúntele a cualquiera de nosotros a ver de qué universidad nosotros egresamos. ¿Existe acaso hoy en día alguna escuela que ellos fundaron y que hoy existe como tal? Entonces, yo quiero concluir en esta parte que no hay una limitante. La escuela, la formación, la da la Biblia y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo enseñamos la palabra a la gente que Dios nos ha dado? Es la pregunta que te deberías hacer en este momento. Pastor, entonces, si no son solo los maestros de la escuela dominical, o los líderes de los grupos pequeños, o los predicadores, evangelistas, ¿cómo puedo yo enseñar la palabra? En primer lugar, tenemos que valorar la palabra. Y la pregunta que yo puedo hacerme ahora en este momento, ¿valoramos la palabra como lo que es? Hermanos, la palabra es un regalo de Dios. ¿La valoramos como un regalo? ¿Cuánto pagaste por ella? ¿Cuál fue el costo de la palabra? ¿Lo que te costó esta Biblia en la librería? A lo mejor tuviste que darle gracias a alguien que te la dio, pero esa persona la tuvo que comprar. Hay Biblias que cuestan $3, $5. Pero hay Biblias que cuestan $60, $70. Es que las que cuestan $70, $80 tienen más poder, tienen mejor contenido. Entonces no es el costo de un libro. El Señor Jesucristo dice en el versículo 14, yo les he entregado tu palabra. Yo les he regalado tu palabra. Yo les he dado tu palabra. Jesús es consciente de haber dado a los discípulos toda la palabra, y ellos asimismo la habían guardado. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Qué precioso, es tremendo. Por haberse identificado con Jesús y haber guardado la palabra, estos 12 discípulos que estuvieron con él se identificaron, guardaron la palabra. ¿Qué dice la Biblia? El mundo, ¿qué pasó con el mundo y ellos? El mundo los odió, el mundo los aborreció. Ese fue el precio que ellos tuvieron que pagar. Pero no fue un odio o un aborrecimiento diferente al que le hicieron a Jesús. Fue igual, porque Jesús dice, así como me aborrecen a mí, los aborrecen a ellos. Jesús explica el fundamento de ese odio hacia los discípulos, lo está explicando hacia los discípulos y hacia él. ¿Y cuál es ese fundamento? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué se nos odia? ¿Por qué hoy también a los cristianos hoy se nos odia? Si a usted no se le odia como cristiano, hermano, revísese. Si el mundo no le odia, si el mundo no le aborrece, si el mundo no lo está rechazando, algo está pasando con su identidad, como lo dijimos la semana pasada. Algo está pasando con el demostrar
que eres creyente o que no eres creyente. En Juan capítulo 15, vamos un poco atrás, Juan capítulo 15, del 18 al 25. Y yo quiero que en este momento, yo no sé si las sillas donde ustedes están sentados tienen cinturón de seguridad, pero si hay algún cinturón de seguridad, abróchenselo. Juan capítulo 15, versículo 18 al 25. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, aquí, promesa de Jesús. Jesús tiene muchas promesas preciosas en la Biblia. Dios ha puesto muchas promesas. Esta es una promesa, escuchen. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto. Y sin embargo, a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. ¡Upa! Despierten. No es porque estén dormidos, sino porque se embelesaron y se trasladaron. Ustedes fueron a ese momento. Yo creo que algunos de ustedes se vieron odiados. Plumer, un teólogo conocido, comenta que aquí tenemos los dos resultados del discipulado en este pasaje que acabamos de leer. La protección de Jesús con el regalo de la palabra de Dios es uno, y el odio al mundo, del mundo, es el otro. Fíjense, hay una balanza, hay un odio del mundo hacia nosotros, pero hay una protección de Jesús por medio de su palabra a nosotros. No tengan miedo, manada pequeña. No tengan miedo, manada pequeña. El Señor Jesucristo dijo que cuando ustedes predicaran la palabra y compartieran y demostraran que tienen a Cristo en su corazón y se lo demostraran a la gente, no importa las circunstancias que esto pueda tener, Él estaría con ustedes hasta el fin del mundo. Qué tontos son los cristianos, dice Plumer. Qué tontos son los cristianos o los discípulos, qué tontos son los cristianos. Ser discípulo de alguien que les promete que si le siguen serán odiados, aborrecidos y perseguidos. Qué tonto, ¿verdad? No, ¿cómo es posible que yo vaya a ser un discípulo de Jesús y él lo que me está diciendo es que me van a aborrecer, me van a odiar, me van a perseguir? Qué tontería. Fuchi. Otros dicen, como hace un momento alguien me comentó, lo que estoy leyendo de Cristo me impacta de tal manera que me digo a mí mismo que he estado haciendo todos estos años. Cuando yo escribía este mensaje, hablé con alguien que estaba leyendo Radical, el libro Radical, y me dijo, pastor, lo que estoy leyendo de Cristo es tan impactante ahora, en este momento, que yo me digo a mí mismo, ¿qué he estado haciendo yo todos estos años?
metido en una iglesia simplemente porque creo que ese es mi deber. Es aquí donde muchos tienen que detenerse y valorar la palabra de Dios. Y es que Dios desde el principio no ha ocultado su revelación en un tiempo, nunca, ni por medio de la naturaleza, ni por medio de las personas a las cuales ha ganado. Siempre Él está demostrando quién es. Y lo más que hace ahora el Señor, Él demuestra quién es por medio de su palabra escrita. No necesito nuevas profecías, hermano. No. Yo no necesito que se levanten profetas nuevos para que me digan qué va a pasar. Yo tengo la profecía aquí, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo está aquí escrito. La voluntad de Dios está aquí. No tengo que preguntarle a Dios cuál es su voluntad para esto o para aquello. Voy a su palabra y tengo su respuesta. Amén. Escuchen esto. Cambien la palabra en su mente. Cuando le pregunten, ¿tú crees en Dios? Ustedes no respondan, yo creo. Ustedes respondan, sí, yo le creo. Creer en Dios, dice Santiago, los demonios creen y tiemblan. Creerle a Dios, eso es otra cosa. Él nos ha revelado su voluntad a nosotros. Él nos ha revelado su voluntad. Por lo tanto, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que Dios ha revelado su voluntad a sus discípulos. Y entre paréntesis, oigan esto, mi deseo es que vayas haciéndote de esta idea. Tú no eres un cristiano, tú eres un discípulo. Por consiguiente, la gente verá en ti un cristiano. Pero mientras tú te digas que eres cristiano, te vas a acostumbrar a tener simplemente una etiqueta denominacional. Porque cualquiera se puede decir cristiano, pero no todos se pueden decir discípulos. Así que vete grabando esto en tu mente. Tú eres un discípulo. Repitan conmigo, yo soy un discípulo. Díganlo. Yo soy un discípulo y de Cristo, de Cristo. Eso es importante, eso es esencial. Luego, la imagen que estamos viendo a lo largo de toda la vida y el ministerio de Jesús con los discípulos es que Él revela la voluntad del Padre para ellos, casi como si fuera un secreto. Casi. Es como un secreto a gritos, pero es casi como si fuera un secreto. La revelación es el corazón de todo esto, hermanos. Esto no es solo una posesión natural. Me explico. Imaginemos que usted está usando una máscara y de repente se quita la máscara. Se pondría de manifiesto quién es usted realmente. La palabra que Jesús le dio a sus discípulos, que es la misma palabra que tenemos frente a nuestros ojos ahora, es Dios quitándose la máscara. Y de esta manera Dios está revelando a sí mismo a nosotros. Dios se quita la máscara. No es el Dios que está allá, solamente no está inmanente aquí. Él está allá en su trono, allá muy lejos de nosotros. Ese es el Dios que no le interesan las cosas chiquitas de la tierra que están pasando. Ese es el Dios que decimos, Dios no se preocupa por esas pequeñeces. Sí, Él es trascendente. Está allá en su trono, rodeado de ángeles, de serafines. Está allá con nuestros hermanos que ya partieron. Allá está. Pero hay algo interesante. Él está aquí, Él está contigo, Él está dentro de ti si le has recibido, Él está a tu lado, Él está sobre tu cabeza, Él está bajo tus pies, Él te rodea todo, Él lo llena todo.
Y hay ahí cuando Él se quita la máscara. Y cuando se quita la máscara es cuando nosotros podemos realmente conocer a este Dios. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Porque muchas personas creen que porque hicieron una oración de fe para venir a los pies de Jesús, ya conocen a Cristo. Oh, hay que ver lo que le falta. Por eso es importante el discipulado. Ahora Dios está preguntándote, ¿quieres saber lo que pienso sobre lo que dijo ahorita el pastor Eduardo? ¿Quieres saber cómo funciono yo? ¿Quieres saber realmente tú quién soy yo? ¿Quieres saber cómo trabajo yo en tu vida? Pues esta es mi respuesta, mi revelación delante de ti. Esto es tu encuentro eterno con Dios. Él nos revela su voluntad, su persona, su poder, lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer, lo que tenemos que ver y lo que no tenemos que ver, lo que tenemos que hablar y lo que no tenemos que hablar. Todo está aquí. ¿Cómo tenemos que servir? Todo está aquí. Él nos revela su voluntad y también Él nos ha confiado su verdad a nosotros. Dice en Juan 17:14, yo les he entregado tu palabra. Yo les he entregado tu palabra. Ahora bien, en este pasaje lo que vemos es que Jesús dijo, yo les he entregado tu palabra. Y luego dice en el versículo 17, ¿qué dice? Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. No es solamente es verdad, sino que es la verdad. Este es el tema que vemos a través del libro de Juan. 25 veces Juan usa la verdad para referirse a lo que sale de la boca de Jesús. Esa palabra, la verdad, la utiliza 25 veces en Juan 17 para referirse de la palabra que sale de la boca de Jesucristo. Este es un tema que se repite una y otra vez. La palabra de Dios es constantemente asimilada como la verdad. Recuerde, Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Ese pasaje entero está enmarcado con el hecho de que su palabra es verdad, igualando su palabra con la verdad. El otro aspecto es que Jesús ha confiado a sus discípulos para que sean recipientes o portadores de la palabra y por consiguiente recipientes y portadores de la verdad. Eso es exactamente lo que es hacer discípulos. Se trata de que a nosotros, se nos ha confiado con la verdad, con las mismas palabras de Dios Todopoderoso, y vamos a levantarnos de aquí y vamos a ser un pueblo que conserva esa verdad, y esa verdad se multiplica en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y si no es así, nosotros no servimos para nada. Y esto lo van a escuchar ustedes en el mensaje del próximo domingo. Nosotros no servimos. Y es la realidad. Esto es indetenible si lo hacemos. Escuchen eso, indetenible. Nadie nos va a parar. Ya esto no va a hacer el trabajo de iglesias institucionales, de denominaciones, de organizaciones misioneras ni nada por el estilo. No, ya no va a ser un trabajo de ellos.
esto va a pasar de allí para hacer mi trabajo y asegurarme de que la verdad la vamos a transmitir de padres a hijos hasta muchas generaciones, así como Jesús lo hizo en la vida de aquellos y así como lo vamos a hacer nosotros en la vida de otros. Y esa es la manera. No podemos hacerlo de otra manera. Tenemos que hacer discípulos para que más discípulos hayan y para que generaciones tras generaciones conozcan la verdad que es Jesús. Amén. Por lo tanto, en primer lugar, valoramos la palabra de Dios como un regalo y en segundo lugar debemos experimentar los efectos de la palabra de Dios. Hay tres efectos. Uno está en el versículo 13, otro en el 14, otro en el 15 y al 17. Son tres efectos que vamos a ver. Experimentamos los tres efectos. Leamos el versículo 13. Dice, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas. Digo estas cosas. Creo que aquí se refiere principalmente a lo que él acaba de decir. Describe que Juan 14, todo el tiempo, de Juan 14, todo el camino hasta Juan 17, y aquí está consagrada la experiencia. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Hay un camino que él empezó a labrar. Y digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo. ¿Con qué propósito? Para que tengan tu plenitud, para que te conozcan plenamente, para que sepan que están llenos de ti. Su verdad nos satisface y debe satisfacernos en el mundo. Sabemos que hay un rechazo por parte del mundo hacia nosotros al revelar la verdad. Y Jesús nos dice, les he dicho estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y la satisfacción que ustedes experimenten sea mi propia satisfacción. En algunas Biblias dice mi gozo, mi gozo. No es necesario que compartamos los placeres pecaminosos, ni que imitemos al mundo o lo que el mundo hace. No. De ninguna manera. Nuestra alegría como discípulos se basa completamente en los recursos espirituales que se encuentran en la palabra de Dios. Esto es exactamente para que nosotros lo experimentemos, para vivir la experiencia. ¿Se acuerdan de los recursos de los que hablamos la semana pasada? A ver, el carácter de Dios era un recurso. Su palabra, el otro recurso. El poder del Espíritu Santo, el otro recurso. El gozo, la paz y sobre todo algo muy importante, la autoridad. Una autoridad que Jesús nos ha conferido a nosotros, que no se quedó solo en Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Los estoy autorizando. Les estoy dando el privilegio, pero les estoy dando la autoridad. Ustedes deben hacerlo. Es el mandato, pero tienen la autoridad para hacerlo. Y esto para mí es una gran satisfacción. Ahora, cuando veo que este efecto llega a mi vida, entonces me lleno. Yo tengo la autoridad y el que me acompaña. Tengo su autoridad, pero Él me acompaña. Siento gozo por hacer esto. El poder del Espíritu Santo está en mí. No puedo tener temor. Si me equivoco, Él me va a corregir. Si me da miedo, Él me va a quitar el temor. Eso es. En segundo lugar, el segundo efecto. Oigan bien, su verdad. La verdad de Dios nos separa del mundo. La verdad de Dios nos separa del mundo. En el versículo 14 dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Básicamente lo que Jesús está diciendo aquí es muy claro.
Él se lo dijo a sus discípulos allá en Juan 15:8 cuando leímos hace un rato. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Pero dice muy claro que el mundo le odia tanto a él como nos odia a nosotros. Todo el mundo y la rebelión contra Dios y la rebelión contra la verdad de Dios es lo que nosotros vamos a experimentar. Hago un alto aquí, no está escrito acá, un paréntesis corto. Es importante entender que cuando Ámbar habla aquí y presenta todo aquello que está pasando al otro lado del mundo con los musulmanes, etcétera, y cómo los musulmanes matan a los que son cristianos o a los que se hacen cristianos o los persiguen, nosotros a lo mejor nos estamos enfocando en ello. A lo mejor nosotros nos estamos enfocando allí. ¿Por qué no nos venimos más acá? ¿Por qué no vemos cómo nuestra propia familia y nuestros amigos nos rechazaron cuando les dijimos, cuando solo les dijimos, todavía no se lo habíamos demostrado, que nos habíamos entregado a Jesús? A muchos les afectó y tratan de complacer al otro lado. Estoy aquí, pero trato de complacer acá. Recuerden lo que dice Apocalipsis 3:20. ¿Recuerdan? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, yo entraré a él. Tendré comunión con él y él tendrá comunión conmigo. Cenaré yo con él y él cenará conmigo. ¿Por qué Jesús dice esto a esa iglesia? Si vamos un poco antes, vamos a ver cuando Jesús dice: ustedes no me están complaciendo a mí. Estoy parafraseándolo. Ustedes no me complacen. No me son placenteros. ¿Y saben por qué? Porque son tibios. No son ni fríos ni calientes. Ojalá fueran fríos, totalmente fríos, porque serían por lo menos verídicos o veraces. No serían hipócritas en lo que están haciendo, pero como son tibios, actúan con hipocresía. La tibieza es hipocresía. Cuando yo le sonrío al mundo, cuando yo le sonrío a mi familia que me rechazó porque abandoné la fe que tenían ellos, y yo les hago la corte, cuando yo hago la corte con el mundo, con el amigo, con la cerveza, con todo aquello que no debo tener porque mi vida ya no está en eso, yo soy de Cristo, entonces soy tibio. Y el Señor Jesús dice: ojalá fuese frío, por eso estoy a la puerta de tu corazón, llamo y no me oyes. No crean que ese pasaje bíblico de 3:20 es para los no cristianos. No, ese se lo dijo él a una iglesia. Jesús estaba hablando con un pastor de una iglesia y le dijo: yo estoy a la puerta de tu vida y estoy llamando, pero no me estás escuchando. Si tal vez oyes que estoy llamando a tu puerta, porque no toco, sino que llamo por nombre, y me abres la puerta, entonces por fin vamos a tener comunión. Él no le está diciendo a él que no es salvo. Él solamente le está diciendo: tú te estás sonriendo con el mundo, con el pecado, eres tibio, y yo quisiera que fueses caliente y no tibio. ¿Me captaron? Cierro el paréntesis. Cierro el paréntesis.
No importa cuánto amor, no importa cuánto amor tiene Dios por el mundo. No importa, porque de tal manera Él amó al mundo y ama al mundo. No importa. O si Jesús trajo al mundo la luz, no importa. O si Jesús derramó su sangre por el mundo, por el perdido, por el mundo perdido. No importa, no importa cuánta gracia ha derramado Dios por los seres humanos. No importa. Aquí la imagen de lo que estamos viendo, que vemos en Juan 3:16, y la imagen que vemos y comparamos con lo que tenemos ahora, es simplemente algo diferente, funcional. El amor de Dios hacia el mundo es para salvarlo, pero no es porque Él le gusta lo que el mundo está haciendo. Todo lo contrario, lo ama porque sabe que lo que está haciendo lo lleva a la perdición y al infierno. No hagamos lo que hace el mundo. No imitemos al mundo, porque estaríamos dándole un discipulado diferente a la gente. Tenemos la verdad de Cristo. Esta verdad que Cristo confió a nosotros, y nos vamos a callar la verdad. Vamos a decir, ya no voy a darla más. No lo hagamos. ¿Y saben por qué? Porque la verdad trae vida y trae vida eterna. Por lo tanto, solo sé, la palabra de Dios nos llena completamente, nos llena de satisfacción en el mundo, pero también la palabra de Dios nos separa del mundo. Y en el tercer lugar, la palabra que es su verdad nos santifica para el mundo. Santifícalos en tu verdad, o en la verdad. Tu palabra es verdad. Algunos de ustedes están pensando, ¿qué significa santificar? ¿Qué significa esta palabra? Básicamente significa, y hablamos de esto en el grupo pequeño el jueves, básicamente significa apartar o dedicar a un propósito en particular, consagrar todo a Dios mostrando su carácter, establecer aparte para hacer santos. Dios nos estableció aparte para que fuésemos santos. ¿Se dan cuenta? Una cosa que se aparta es para que se santifique. Dios nos apartó para santificarnos, para que fuésemos santos. En el mensaje próximo vamos a hablar sobre santificación, en uno de los mensajes próximos. Lo que ahora debemos saber es que el combustible que nos mantiene separados del mundo y apartados para Dios es su palabra. Dice Jesús en torno a esto: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Y en el versículo 17 dice Jesús: santifícalos en la palabra, tu palabra es la verdad. Ahora respondan sin temor, con voz clara y fuerte, la siguiente pregunta. Oído, ¿cómo Dios nos protege del mal? No escuché. ¿Cómo Dios nos protege del mal? Uy, los tengo que resintonizar porque lo acabo de decir. Voy atrás otra vez y retrocedo. Presten atención. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Captaron? ¿Captaron? Eso lo dijo Jesús. Allí, en Juan 17, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Y en el versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cómo Dios nos protege del mal? Por su palabra, hermanos. Por su palabra. Sí, yo no dudo que en un momento dado vaya a haber un accidente y Dios nos sacó. En estos días hablábamos de una oveja que tuve yo en Venezuela, en una de las ciudades que pastoreé. Él tuvo un accidente muy fuerte, muy fuerte. Este hermano se volteó, el carro dio vueltas y quedó, pero como un amasijo de hierro. Aquello fue que dio vueltas por toda la carretera. Y de repente, cuando él se vio
él se vio fuera del carro, viendo cómo el carro daba vueltas en la carretera. Y salieron unos campesinos y uno de ellos se acercó. ¿Usted vio lo que pasó?, le preguntó, y él dijo: yo era el que conducía ese carro. Y él corrió y la gente corrió porque la gente no podía creer que en el carro no había nadie, y no había nadie. Dios lo había sacado, ¡prum!, lo puso en la carretera y el carro siguió dando vueltas. No creo que llevara cinturón en aquel tiempo de aquella época. Sucedió en la ciudad de Cabimas, allá en el estado Zulia, cuando yo pastoreaba la iglesia Cristo, la Roca Firme. Esa es una protección. Dios nos protege. Yo estoy seguro que esas cosas las hace Dios. Pero hermanos, y si usted en este momento Dios le dice: yo quiero que vayas a Marruecos con los bereberes. Ya saben quiénes son los bereberes, ¿verdad? Hablamos hace un rato de ellos. Te van a cortar la cabeza. Te van a poner una escopeta frente a tu cabeza y te la van a volar. Y allí no va a haber vuelta de hoja. Sí, claro, Dios podría tomar a lo mejor, como hace Superman, la punta de la escopeta y doblarla para acá para que se pegue las balas el otro. Pero no es lo que ha sucedido. 2 médicos fueron hace cosa de 4 o 5 años, una narración que escuché del pastor David Platt, y le dijeron: ustedes están locos de ir allá al norte de África, los van a matar. Y los médicos dijeron: Dios nos ha mandado, tenemos que ir como misioneros y médicos. Y los mataron. Y están enterrados aquí en un cementerio. Los mataron. Y sin embargo Dios les dijo: yo les di las palabras que me diste. No te pido que los quites del mundo, solo te pido que los protejas del maligno. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Es allí donde nos protege Dios. Miren, yo siempre lo digo, y valga el hecho de decir algo que a lo mejor no encaja en esto, pero voy a meter otra cosita para hacerlo hoy más relevante. A mí no me importa si yo no hablo lenguas. A mí no me importa si yo no extiendo mi mano y los enfermos se sanan. A mí no me importa si yo no recibo ningún don. A mí lo que me importa es no estar separado de Jesús. Porque su palabra me da vida. En medio del sufrimiento, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio del llanto, en medio del dolor, en medio de la soledad, en medio del ataque de los demás, en medio de los enemigos que me eché del mundo cuando me hice creyente, su palabra es suficiente y me protege. Amén. Y no se trata, hermanos, tampoco de estar memorizando las escrituras. No se trata de que tengo que memorizar este versículo, esta cita. Yo no tengo memoria, hermanos. Y ahora mucho menos que cambian de una versión a otra. Entonces todo lo tengo por allá por la Reina Valera, la viejita, la Reina Valera, aquella versión antigua. Es lo que tengo yo aquí en la cabeza. Entonces cuando tengo que decir un versículo de memoria, tengo que decirlo de Reina Valera, no por internacional, porque no lo voy a decir igual. Pero no se trata de memorizar versículos o de tener citas claves y todo lo demás. No se trata de eso. Se trata de usar la Biblia en su enseñanza como una herramienta para mi vida integral. Mi vida y tu vida debe ser un instrumento de adoración a Dios, y la palabra de Dios estudiada y leída todos los días nos va a ir enseñando. No importa que no recordemos dónde me lo dijo, pero me lo dijo un día. Hay algo con lo que luchamos a diario,
Y si no, de vez en cuando, y esto es con nuestra memoria, nosotros los que estamos más viejitos, y no le pregunto a nadie, digo, ¿verdad, Eduardo? Luchamos con lo que se nos olvida. Pero hay algo con lo que se lucha constantemente. Y es que muchas de las cosas que salen de nuestra memoria, siendo jóvenes, viejos, como fuere, muchas de las cosas que salen de mi memoria pasan por mi lengua. ¿O no? Muchas de las cosas que pienso salen por mi boca. Qué gran problema, ¿verdad? Qué gran problema. ¿Qué instrumento? Luchamos mucho más con eso. Efesios dice en capítulo 4, versículo 29, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Eso es discipulado. Eso es parte esencial del discipulado. Qué pena. Qué pena. Tú luchas con la lengua y sabes que hay cosas que salen de tu boca que no honran a Cristo. Por eso es necesario conocer la palabra para que nos haga actuar según el carácter de Dios. Usted no recibirá la santificación de la televisión. Usted no recibirá la santificación de un DVD. Usted no recibirá la santificación de internet. Usted va a encontrar la santificación en la palabra. La semana pasada estuve en el médico. Fui a mi doctor y me preguntó cómo está la iglesia, Eduardo. Yo le dije, bueno, se está fortaleciendo. Ahorita estamos hablando de predicar el evangelio, de comprender el evangelio, de discipular. Ajá, ¿y qué estás usando? ¿Has invitado a alguien? ¿Qué usas? ¿Qué métodos estás usando? Yo le dije, la única herramienta que Dios nos dejó, la Biblia. No estoy usando ningún otro método. Estoy trabajando con mi gente a través de la Biblia y voy a seguir trabajando con eso. No, pero ahí está. Y, hay una cantidad de DVD, todos que tú puedes venderle a la gente o dárselo y que ellos pueden ver en su casa. El único DVD que tienen que leer en su casa es este. Y no se olviden de aquella antigua ilustración que yo tengo, que algunos que están aquí no la saben. Y la voy a repetir y algunos la saben. Así que no digan, ay, pero ya el pastor va a repetir esa ilustración, ya la tengo grabada. Se trata de un pastor y una hermana de la iglesia. El día jueves él la visitó. Y ella era una costurera. Y ya por ahí se están riendo algunos porque ya la saben. Y ella era una costurera. Y entonces cuando él llega a la casa de la hermana, le dice, ¿cómo está todo, hermana? Ay, muy mal, pastor. No he podido coser nada esta semana. Tengo trabajo atrasado y no he podido ganar nada porque no puedo coser. ¿Y qué pasó? Se me perdieron mis anteojos. Mis lentes se me perdieron, pastor. Ah, caramba, hermana. Bueno, vamos a orar por eso. Yo tengo que irme, pero yo quisiera leerle algo en la Biblia y usted pues escuche esto que le voy a leer. Y vamos a orar. Y le dice, un momentico, pastor, yo voy a buscar mi Biblia, hermana, pero si usted no tiene lentes, ¿cómo va a leer? No importa, pastor, pero es que yo quiero tener la Biblia en la mano cuando usted lea. Y ella se fue a buscar su Biblia, y cuando fue a buscar su Biblia, gritó allá, ¡aleluya! ¡Aleluya, pastor! Encontré mis lentes, estaban dentro de la Biblia. Los había dejado el domingo allí. ¿Cómo puedo luchar a diario si no la leo? ¿Cómo puedo tener la protección si no la leo? Si la cierro al llegar a mi casa el día de hoy, y a veces ni siquiera la leo en la iglesia, y cuando llego a mi casa ni siquiera la abro para ningún momento estar con Dios. Así que, ¿cómo enseñar la palabra que se ha dado? Valorándola, experimentando sus efectos y reproduciéndonos. Nosotros tenemos que reproducir la palabra de Dios. Reproducir la palabra de Dios. ¿Y para qué vamos a reproducir la palabra de Dios? Para salvación de otros. Hasta aquí hemos visto que la palabra pertenece a Dios, que viene de Él. Tal vez en el versículo 8 dice, yo les di las palabras que me diste. El versículo 14 que acabamos de leer, yo les he dado tu palabra.
El 17, santifícalos en tu palabra es verdad. Una y otra vez estamos viendo esta imagen de la palabra de Dios que viene de Dios. A continuación, mira lo que pasa. Check this out. ¿Lo dije bien? Check this out. Mira esto. Mira esto. En el versículo 20, él dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer por el mensaje tuyo, papá. Así dice. Fíjense, lean bien. Versículo 20. No ruego, para el capítulo 17, no ruego solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de quién, de ellos. Aquí hay un cambio. Una y otra vez dice, yo les he dado la palabra a ellos. Tu palabra se la he dado a ellos. ¿Están entendiendo? Tu palabra se las he dado a ellos y ahora dice que no va a ser las personas ahora dice que no van a ser las personas que creen, que confían en mí por la palabra, que sale de mí o que viene de ti. Ahora dice, por la palabra de ellos. La palabra de ellos, hermanos, y aquí hay algo interesante. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo solamente es el que toca para convencer de pecado. Y que el Espíritu Santo no se va a limitar a que si yo escogí a esta persona para predicarle la palabra, él tiene que por obligación tocar a esa persona porque yo la escogí. No, eso no es verdad. Escuchen esto. Ustedes tienen que predicarle a todo el mundo, pero si ustedes están en sintonía con el Espíritu Santo los va a llevar a las personas que él quiere tocar para salvación. Así que no pierdan el tiempo. A lo mejor algunas de estas personas no van a creer en ese momento, pero usted va a sembrar la palabra en ellos. Y más adelante otra persona se acercará o por alguna circunstancia él lo va a recordar y va a creer. ¿Se dan cuenta? Fíjense. La palabra de Jesús vino a nosotros de parte de Dios a través de sus discípulos. Y ellos, sus discípulos, la empezaron a predicar para que nosotros sigamos haciéndolo. Ahora la palabra pertenece ¿a quién? A ti, hermano. A ti, hermana. Es tuya. Ahora esta palabra de Dios es tuya. Te pertenece. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer con ella? Y es un privilegio. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 10:17 que si tú no predicas, la gente no va a tener fe para creer. Dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra, hermanos. Nadie va a creer si tú le lees Corín Tellado. Nadie va a creer si tú le lees una novelita. Nadie va a creer si tú le lees un libro de Don Quijote. No, nadie va a creer en eso. La gente va a creer por el oír. ¿Y el oír por qué? No escuché. Es un privilegio que tenemos grande. Tomar la palabra de un Dios vivo y comenzar a llenar con ella las demás personas. Esto es reproducir a Cristo a través de nosotros. Debe haber sido esto una de las causas en que en Antioquía, en los tiempos de la iglesia primigenia, se le llamó a los discípulos por primera vez cristianos. Porque ellos reproducían, y no era porque vivían como Cristo, sí, claro, y no era porque imitaban a Cristo, ok, no, pero era porque se reproducían por medio de la palabra de Jesús, y por eso le decían cristianos. Y solamente en 3 oportunidades en el Nuevo Testamento se menciona cristiano, pero más de 300 veces usted va a escuchar o va a leer la palabra discípulo. Y lo estoy repitiendo todos los domingos.
Qué privilegio. Nos reproducimos, escuchamos para poder enseñar la palabra, con el fin de enseñar la palabra, y el tiempo se me va. Pero es que es tan interesante, hermano, y yo quisiera que estas experiencias las vivieran ustedes y que ustedes pudieran compartir conmigo estas experiencias. Cuando yo estaba en Venezuela, en el estado Zulia, que pastoreaba en la iglesia Bautista del Norte, en la ciudad de Maracaibo, yo tuve unos discípulos muy importantes para mi vida. Marcaron mucho mi vida. Ellos eran indígenas todos. Pertenecían a una etnia llamada Wayuu. Y ellos asistían a la iglesia. Recuerdo que cuando yo empecé a asistir a la iglesia y yo empecé a ver que los Wayuu eran un poquito que estaban por allí, empecé a compartir con ellos y a darle tanta importancia que la mitad de la iglesia después fueron puros Wayuu. Y como ellos llegaban todos a la misma hora, se sentaban en el mismo lugar, ellos escogían y habían personas que tenían sus sillas ya apartadas, parece. Como siempre hay personas que dicen, en esta silla me siento yo, y la tienen ahí apartadita. Por ahí hay alguien que dice que sí porque siempre se sienta en esa esquina. Pero la situación es que la gente llegaba y decía, uy, ¿quiénes son estos? Un poco de mujeres pintadas, hombres vestidos con gran sencillez. Los Wayuu. Y la experiencia que tuve yo es que estaba José Luis Barroso, uno de sus líderes, de los primeros hombres que ganamos en esta etnia, Wayuu. José Luis y yo, junto con otros, iniciamos una obra en un lugar que se llamaba Canchancha. Siempre son nombres indígenas, así como en México, como en un lugar llamado Canchancha. Ahí comenzamos una obra cristiana evangélica, bautista. Y luego de comenzar el primer domingo por la tarde, yo salía del servicio, nos íbamos a almorzar, mi esposa y yo luego nos íbamos a Canchancha. Terminábamos en Canchancha, antes de las 6 teníamos que estar en la iglesia para el servicio de la noche. Era fuerte, pero así lo hacíamos. Y cuando prediqué yo el primer domingo, prediqué no, porque era una enseñanza así como esta. Cuando enseñé yo el primer domingo en Canchancha, José Luis me dijo, Pastor Eduardo, no puedo esperar el próximo domingo. Mañana mismo comienzo a enseñar a otros lo que aprendí hoy de usted. Discipulado. Él no estaba esperando que le diéramos un libro de David Platt. Él estaba simplemente con las notas, que no las teníamos así, había que escribir en un papel, y con esas notas él iba a hacer el trabajo. ¿Se dan cuenta? La palabra que se les dio no era para que ellos la guardaran de manera egoísta. No guarden la palabra de manera egoísta. Era por el bien de los demás, y José Luis lo entendió y la compartió. Ayer compartí una verdad con una mujer que es cristiana de mucho tiempo y no conocía esa enseñanza. Yo no conocía esa enseñanza y tiene años en el evangelio. Escuchamos con el fin de enseñar la palabra y luego buscamos oportunidades para compartirla. Esto no hay que extenderse. Búsquelo, salga hoy de aquí, mire a su alrededor, vea el terreno fértil. El terreno está en el corazón de la gente. Dispóngase a sembrar la semilla de la palabra. Una semilla que siempre va a crecer, una semilla que siempre va a multiplicarse. No deje este mensaje ahí guardado en su Biblia. No deje este mensaje ahí limitado. Esta hora y media de culto o más, 2 horas ya, deben tener todo esto que han tomado hoy, que han aprendido para llevarlo a los demás. No deje este mensaje, no lo limite, busque oportunidades. Y por último, vivimos en una forma que demuestra la palabra. Eso es básico. Un discípulo debe vivir de la manera como la palabra lo demuestra. Este es el estribo. La semana pasada tratamos el tema de demostrar la palabra y realmente debe ser el estilo de vida. Debe ser en obediencia total a la palabra. Así debemos vivir. Ese debe ser nuestro estilo de vida. Pónganlo a prueba, háganlo.
para que vean la lluvia de bendiciones que van a llevarse. No importa lo que se pierdan del mundo, nunca valdrá nada o más que la palabra de Dios. ¿Y ahora qué es la última pregunta? ¿Ahora qué? ¿A quién puedo enseñar la palabra? Tú sabes ya a quién. Comienza con el díctico hilos, ahí está en la mesa. Ahí está todo el material, llévate los CD, ya no se venden, llévatelos si quieres. Ahí están las guías de cada parte, ahí están los dípticos. Está todo el material allí para que prediques a la gente, para que compartas a la gente. ¿Cómo puedo enseñar la palabra? Muy sencillo. Usa los recursos que tienes allí y enseña esas palabras. ¿A quién? A cualquiera que esté a tu alrededor, al carnicero, al panadero, a la cajera de Walmart, a quien llegue a tu casa, a quien no llegue a tu casa, quien está en tu trabajo contigo, a tus amigos. Llévales la palabra. Una última pregunta que tú debes hacerte. Léela allí, está hecha de manera personal. Está allí, léela, está allí, está en tu, va a salir aquí, está en tu guía, en tus notas. ¿Se detendrá su palabra conmigo o se esparcirá su palabra a través de mí? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a detenernos? ¿Vamos a pararnos? Después de estos largos mensajes que predica el pastor Eduardo, ¿qué voy a hacer? Estoy aprendiendo, estoy haciendo, no veo la manera de enfocarme. Espérense allí y no se pierdan los próximos capítulos, porque las dinámicas que vamos a emplear van a hacer que ustedes aprendan a ser discípulos y aprendan a discipular. Y a partir de la semana entrante, ustedes van a aprender a ser discípulos. Y esto es muy interesante, porque las dinámicas que vamos a hacer van a llevar todo esto a la práctica de sus vidas. ¿Qué les parece? No nos vamos a quedar simplemente con esta teoría. Si ustedes no salen y lo hacen, nunca vamos a hacerlo. Nos ponemos de pie, por favor. Amén. Señor, muchas gracias por este capítulo tan precioso, Señor, en el que estamos, Padre Santo, enclavados durante 7 semanas. Señor, usa esto para que nuestras vidas, Padre de la Gloria, se cambien. Que tengamos un cambio radical y verdadero. Que cuando llegue fin de año nosotros podamos decir que me he reproducido en otras personas y que otras personas están haciendo lo mismo. No es solamente enviar un dinero o mandar a alguien a Vietnam, como Jeremy y su esposa, o enviar a alguien a Guatemala, o tal vez a otros lugares del mundo. No es eso, Señor. Es que yo tengo que hacer el trabajo aquí donde vivo. Es que yo tengo que ver a Birmingham y a los otros y a todo el estado de Alabama rendido a los pies de Cristo. Que tu palabra sea compartida con todos y entre todos. Gracias, Señor. Gracias.